Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Nos saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Y vaya que aquí con la cuestión de estas elecciones 2024, en verdad estamos cambiando una era. Y vamos a ir analizando muchas cosas porque realmente ahora estoy reparando que este sexenio, este primer sexenio de López Obrador, el único que va a ser, pues, pero que dejó esta huella tan grande que ahora va a continuar la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum en condiciones favorables que difícilmente hubiéramos imaginado. Bueno, esto realmente los 5 años, lo que llevamos, ¿no? Ya vamos para los 6 años, pero 5 años y todos los meses que llevamos, realmente han sido pues el temblor, la sacudida, el proceso, todo lo que ha implicado precisamente a esa elección del 2018. O sea, en realidad no pasó, se quedó para bien, sigue progresando, y ahora surge una elección todavía con más electores. Yo, por ejemplo, que tanto deseé este cambio y que pasamos 40 años de nuestra vida, las 4 décadas perdidas, para poder ver en México un primer gobierno decente, claramente decente después de Lázaro Cárdenas, ¿no? Se habla con mucha ligereza del 40 al 18, no. Sería del 40, del 34 a 2018, no. Fue del 40, porque el sexenio de Cárdenas para nada entraría dentro de una situación de opresión social ni falta de democracia, ni muchísimo menos. Sienta las bases de lo que hoy estamos proyectando hacia un futuro, pero que nos estamos basando en el legado de Cárdenas, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no? Desde el 40 hasta el 78, pues hasta el 2018 son 78 años en que pasamos muchas dificultades para poder alcanzar o llegar hasta la democracia, ¿no? Vamos a ver en este video cómo pues hay pueblos que tenemos realmente esa vocación y que la gente se la caló, aun y cuando ciertamente Fox gana, pero evidentemente es en contra del pueblo y la gente se aguantó, ¿no? Mientras que la derecha pues ni de lejos hizo eso, ¿no? Porque además gana con Fox, pero luego le sigue con el fraude de Calderón y luego con la compra del voto, que ya no es fraude, ¿verdad?, de Peña Nieto, etcétera, ¿no? Y sin embargo la gente, vamos a ver, yo estaba comparando con China, ¿no? Ellos no se metieron en tanto problemas. En el 49 ganan su revolución. Hacia el año 2000, habría que ver fechas, ¿no? O antes, bueno, desde antes desde luego, pero empieza a haber ya una serie de resultados muy, muy, muy positivos, no solo en la economía, sino sobre todo en el bienestar de las personas, y realmente viven como que al margen de la democracia, les importa una y pura y dos con sal. Nosotros sí tenemos una vocación democrática muy especial porque hemos pagado un precio, bueno, de 78 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues realmente todo lo que vamos a vivir de aquí al 2030 va a ser por definición una consecuencia que va a actualizar constantemente el resultado de esta elección, así como hasta ahora seguimos viviendo una actualización constante, dinámica pero permanente de la elección de 2018. Bueno, sí estamos hacia el futuro, ¿sí? Entonces, realmente esta cuestión de lo metaelectoral, ojalá me lo tomen al pie de la letra y sigan viendo estos videos, porque definitivamente vamos a seguir viendo allí lo que es la lucha del pueblo contra la oligarquía, que es la versión posmoderna de la lucha de clases, ¿sí?
y debemos atender siempre, y hasta nuevo aviso, ¿no? Porque realmente para la oligarquía, a través de la mediática, de sus propios medios masivos, disque de información, que son de difusión de su ideología y de enajenación, realmente está en campaña permanente, ¿no? Entonces, genera la derecha, el narcotráfico, y no se desgasta porque es un gran negocio. Genera la cuestión de la mentira a través de su mediática y no se desgasta porque es un gran negocio, ¿no? Y entonces contra eso vamos a estar y a continuar luchando, y contra varias cosas más, ¿sí? Y hay que entender que para ellos la cuestión electoral es muy relativa, ¿sí? La ganen o no, ahora la perdieron, porque su concepción de la política es continuar el golpe por otros medios. Ya no es nada más la guerra y la paz. Ellos tienen un concepto de guerra y lo vamos a desarrollar. Tienen un concepto de generar al enemigo y lo vamos a desarrollar. Pero además de decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios, la guerra es la continuación de la política por otros medios, pues realmente para ellos la política o la antipolítica que han vivido, sobre todo neoliberalmente, es continuar el golpe de Estado por otros medios, como ahora que han cambiado el peso fundamental del golpe de Estado del ejército a los tribunales, pero aquí con la reforma electoral cuya mayoría calificada, que espero que ya se acabe de confirmar, va a posibilitar que los jueces se elijan y con eso se acabe el asunto que es internacional y que yo vengo viendo desde hace muchísimo tiempo, y que no tenía un canal de YouTube para decir que yo lo veía. No se mencionaba que los tribunales en muchas partes del mundo, habría que ver si en la mayoría, pero en muchas, son realmente un bastión de la derecha. Les queda perfecto porque como los jueces no se eligen normalmente, entonces pues perfecto, no tienen problemas con los poderes ejecutivo y legislativo porque se eligen, pero acá no se eligen, y entonces, o pretexto de que es un perfil técnico el que se requiere, pues ponen allí a sus títeres. Realmente esto del perfil técnico, así como el hecho de los organismos supuestamente autónomos, no son más que dos formas eufemísticas de decir que eso cae dentro del dominio del poder fáctico, así como los institutos disque de transparencia, la situación electoral no reconocida como poder, y el Banco Central, todo ese tipo de cosas no son más que una manera eufemística de que supuestamente son libres o autónomos, pero en realidad pasan a formar parte dentro del Estado del poder fáctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se les va a cerrar el camino del golpe que se llama lawfare y que se ha hecho en tantos países. En Brasil le salió, aunque ya se revirtió, pero le salió muy claro con Lula, con Dilma Rousseff, todo esto. Y de ahí para el Real, bueno, es que empezó en Paraguay con Lugo, que todo el mundo se le olvida Paraguay y Lugo, pero no deberíamos olvidarlo. Después siguió con Mel Zelaya en Honduras, y como que con esos ensayos se aventaron a la grande y lo hicieron en Brasil, y aquí iban en camino de eso. Eso se ha cerrado, se va a cerrar con el plan C, pero entonces ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque golpes de Estado igual lo quieren. Entonces va a ser una situación interesante, por decirlo menos, como decía Sisek, aplicando la frase china, bienvenidos a tiempos interesantes, y todo mucho sobre la línea de los resultados de estas elecciones, ¿no? Ahí vamos a ver algo importante que yo quería plantear, que es, y ojalá podamos desarrollarlo lo más completamente posible, cómo ciertos términos que son bastantes y que son como fundamentales para la vida pública y democrática, tienen un significado en el diccionario para nosotros, para la izquierda, para el pueblo, y tienen otro significado aparentemente no escrito. Bueno, en realidad sí lo escriben mucho en sus medios, ¿no? Pero no en un código, y tiene otro significado para ellos, que la cuestión de la libertad, la cuestión de la democracia, y hay varios otros términos,
¿no? La seguridad jurídica, etcétera, lo veremos. Pero aquí en el caso de la democracia vamos a ver, porque para nosotros la democracia es la elección del gobierno por la mayoría, ¿no? Hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y hay tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, por lo menos en una república presidencialista y federal como México. Y nosotros no vemos por qué, porque no hay ningún motivo para que todos los poderes, incluyendo el judicial, se elija. Hay por ahí una serie de cuestiones de que los progringos se quejan de muchas cosas hacia adentro, y sea por ignorancia o sea por malicia que no lo mencionan, cosas que se usan en Estados Unidos, como por ejemplo que haya elecciones, no sé a qué nivel, pero llega a haber elecciones de jueces allá. Pero esa es la democracia perfecta según ellos, pero no lo mencionan, ¿no? Pero por ejemplo también aquí el Poder Judicial, cuando menos el presidente de la Suprema Corte, en tiempos de Benito Juárez se elegía. Entonces no es nada del otro mundo, ¿no? Es una cuestión perfectamente válida, que existe, que ha existido y que ahora existirá, que va a evitar el golpe de Estado por vía del lawfare, pero conforme se van cerrando los caminos ahora, sí sería interesante ver por dónde lo van a abrir. Sería terrible que regresaran y que pudieran tener algún nivel de éxito al viejo modelo de que el golpe de Estado se da por vía del ejército, ¿no? Evidentemente en un golpe de ellos pues todos intervenían, pero internacionalmente se han recargado demasiado y con éxito desafortunadamente en el lawfare, ¿no? En Brasil, bueno, pasó todo lo que debe saberse, espero por la audiencia, y en España hay una circunstancia media especial. No han quitado al gobierno, pero lo han paralizado en una enorme proporción, ¿sí? Entonces es otra medida, porque el gobierno puede ser o parecer o pretender ser de izquierda, trata de hacer algo por la gente, pero el Poder Judicial lo detiene. La gente dice: este gobierno es ineficaz, y vota por la derecha, ¿no? Es un modus operandi medio especial, ¿no? Ahora, cuando decimos que ellos tienen otro concepto de democracia, es que para nosotros la democracia es que la gente elige al gobierno. Pero para ellos la democracia es que la empresa privada pueda hacer todo lo que se le pegue la gana. Y las elecciones son prácticamente una cosa menor, secundaria, en donde no todos los votos valen igual, y en donde, como es secundaria, pues no tiene tanto problema que cuando sea, entre comillas, necesario, bueno, pues haya un fraude, haya irregularidades X, o salgan con esa jalada de que se van a legitimar en los hechos, cosa que pues evidentemente es una promesa falsa, que no tendrías que legitimarse en los hechos, sino en las urnas, para empezar, ¿no? Pero que además en un momento determinado, ellos también parten del principio de que las promesas son para no ser cumplidas, ¿no? Por allá había alguien que decía que las reglas son para ser rotas, ¿no? Así como muy creativo, muy audaz. Pero para ellos es un principio que la promesa es para no ser cumplida. El concepto que Claudia maneja es importante, ¿no? No hacemos promesas, sino compromisos, ¿no? Porque ellos, pues, era una promesa falsa que por definición no es compromiso, ¿no? Entonces, hay esas dos tendencias. Yo en algún momento también había visto que esto de no definir la democracia por el voto y las elecciones es algo que también se ha dado hacia la izquierda, cuando en un momento determinado, y por en eso el PRI tuvo lo suyo, ¿no? De decir, bueno, no importa tanto las elecciones, sino que se beneficia al pueblo. Y hay que decirlo, que en esos 70 años de democracia, también, y por el legado de Lázaro Cárdenas, sí hubo un gran beneficio para el pueblo de México, que siempre se fue como menguando, hasta que se llega al 82 con de la Madrid, y ya se declara el neoliberalismo y prácticamente se cancela el legado de la Revolución Mexicana que había generado Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces hay estas dos visiones, ¿no? Podríamos decir como tres visiones, ¿no? La de que la democracia es la libre empresa trabajando sin problemas, con las elecciones como una cosa, detalle ahí, como de escenografía. El planteamiento de que haya o no haya democracia, lo importante es que haya un beneficio para la gente, y pues la democracia de que haya cumplimiento de la voluntad popular en las urnas, y que eso además lleve a un gobierno
a legítimamente ejercer un beneficio para el pueblo, ¿no? Total, decía yo aquí, democracia, hay cuántos desafueros se cometen en su nombre. Recordaba, cuántos desafueros se cometen en tu nombre. Democracia, cuántos desafueros se cometen en tu nombre. Recordaba una frase de Simón Bolívar que dice, la América del Norte parece destinada por la providencia para llenar de miseria a la América Latina, en nombre de la libertad. Esa es la frase, ¿no? Pero si nosotros cambiamos libertad por democracia, aunque libertad y democracia sean cosas diferentes, bueno, así lo hemos estado también padeciendo, ¿no? Cuando un gobierno no les conviene, entonces es antidemocrático y narcogobierno, ¿no? Cuando son ellos los que llevan a la antidemocracia. De hecho, el golpe de Estado, se hay esa vieja frase, ¿no? En Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se da esta situación, y además de que generaron todo el narcotráfico para desestabilizar a los países a través de un gran negocio, y en última instancia poderlos invadir por esta situación de inventar como un enemigo que luego pueden atacar, que es como la versión moderna y perfeccionada de la falsa bandera, ¿no? Ahora, en un momento determinado, es muy curioso porque los que deploran el triunfo de la 4T pues no son más que los esbirros del imperio gringo, ¿no? Entonces están estos dos conceptos de democracia, ¿sí? Y hay un asunto muy importante también con la democracia. El socialismo no le hizo mucho el EJA no le hizo mucha fiesta, rechazó la democracia burguesa, porque sabía que, sobre texto de todo este planteamiento de la elección por el pueblo, pero lleno de obstáculos, y con estos 78 años nosotros lo hemos demostrado, ¿no? Muy claramente, ¿no? Entonces, pues no valía mucho la pena pues ponerse a componer algo que incluso da para pensar que no tiene compostura, ¿sí? Realmente cuando uno ve toda esta dificultad para acceder a la democracia, entiende, no justifica que tantas veces y tanto tiempo se haya pensado en que el camino era la lucha armada para la revolución. Haber hecho una revolución democrática, y aunque evidentemente hubo guerrilla en el camino y fue aplastada, sin embargo, costó 78 años hacerlo por la vía pacífica. No es cualquier cosa, ¿no? Y ahora el continuarla va a ser continuar por la vía pacífica, que es mucha más cosa, y no porque la anterior haya sido para nada menor, ¿sí? Ahora, el planteamiento de la democracia también tiene un problema, porque el origen fue en los griegos, se da en una sociedad esclavista y oligárquica. Yo había recordado toda la vida que en mis clases de estudios clásicos, un año en la Facultad de Filosofía y Letras, luego me cambié a Filosofía, se nos dijo claramente que la democracia al principio era de dueños de esclavos. Ahora, por responsabilidad, retomar alguna lectura que dijera, bueno, realmente era así. Fue un estira y afloje muy fuerte, porque el poder primero lo tenía la oligarquía, y después de un proceso bastante largo surge la democracia, pero poco a poco. Sin embargo, y hay que recordar, los Estados Unidos, que se basan tanto, y por eso es de línea clásica Washington, bajo el diseño de estos masones que generan los Estados Unidos y su capital, los Estados Unidos evidentemente fue una república originalmente de esclavistas, Washington, Jefferson y compañía, ¿no? Entonces eso es algo que ha pesado mucho, ¿no? Porque todos los que no son esa élite pasan por un proceso muy largo para ser aceptados en la democracia, ¿no? Las clases inferiores, los esclavos y desafortunadamente las mujeres. Entonces ha costado mucho, y este sentido de una democracia de los privilegiados
pues es lo que sigue estando en toda esta ira tan terrible, de ahí la peculiar ilustración que he usado hoy, ¿sí? Porque ellos hay que entender algo muy importante. Ellos viven en el pasado, no les interesa la historia ni la evolución. Lo único que les interesa la historia es para recontarla engañando, ¿no? Pero a ellos no les interesa la evolución ni el progreso. Su ideal está, mientras más atrás mejor. Ya teníamos fascismo, ya teníamos neoliberalismo, y ahora el anarcocapitalismo es, y lo estaremos viendo y lo vamos a desarrollar, ya en Milei lo hemos planteado, pero lo vamos a desarrollar en Bukele, es volver a el déspota oriental, al que no tiene límites, y eso fue la cuestión del decreto de necesidad y urgencia de Milei, el que no tiene límites para hacer lo que se le venga la gana, pasando por encima de todo. Eso es más o peor que premoderno, es la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad. Ellos viven en ese pasado, ese mundo esclavista y de desigualdad es su ideal, y por eso, y específicamente por eso, es por lo que surge esta situación de la democracia, y luego con un triunfo tan apabullante no lo pueden entender y su ira no tiene límites, ¿no? Entonces hay raíces en eso, yo estos videos, pues porque mi teléfono no da para que sean más largos, pues son como muy resumidos, pero creo que sí se entiende ese punto, ¿no? Porque uno puede decir, nada más es una loquera, nada más están enojados. No, para ellos viven en la colonia, ¿sí? Pero la colonia era medieval, y su ideal sería, más que la edad antigua, el despotismo oriental. Entonces están en la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad, y por eso hay esa injundia que uno dice, pues es odio, no tienen razón, están mal, todo eso, pero hay algo allí. Pues ¿qué es eso? El hecho de que viven en el pasado y pretenden esta desigualdad como el orden de la sociedad. Si nosotros vemos, ya lo habíamos planteado en la cuestión de la persistencia de la colonia, es que todo lo que resguardaba el orden colonial es lo que la independencia y la modernidad va a revertir y a decir, todo eso que era lo que resguardaba el orden, pues es el antiorden, y lo bueno, lo que para ellos era bueno, pasa a ser malo. Ya lo habíamos dicho, para ellos la corrupción era la mezcla entre razas, aunque tanto la favorecieran en las colonias españolas, ¿no? Para nosotros la corrupción es la apropiación de lo público por lo privado. Ellos siguen en un concepto de que la corrupción son cosas así, como la mezcla de razas o cualquier otro asunto por el estilo. Nosotros sabemos que la corrupción es la apropiación de lo público por los privados, ¿no? Y entonces esto nos lleva a un enfrentamiento muy serio, ¿no? Ahora, estas cuestiones tan fuertes nos llevan a ser circunstancias extremas de la vida, en realidad, porque lo son, ¿sí? Porque sabíamos que se nos jugaba aquí el presente futuro, literalmente, este concepto que también